El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, se encuentra en Bruselas, donde sostuvo este miércoles reuniones con representantes de alto nivel, incluyendo al alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El encuentro llega en medio de movimientos de protesta que se han hecho sentir en el país desde el pasado 15 de septiembre. Los manifestantes reclaman al presidente Nayib Bukele por la falta de transparencia y lo que consideran una deriva autoritaria en el país. La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal con fondos estatales ha generado descontento en algunos sectores, al igual que el rechazo a una reforma de la ley del aborto. Además, las protestas critican la habilitación de la reelección presidencial por parte de las autoridades judiciales, aunque el presidente no ha manifestado públicamente todavía si será candidato en 2024. Bukele resta importancia a estas protestas con el aval de unos índices de popularidad entre la población indiscutiblemente altos. Y contamos a esta hora precisamente con la compañía del vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, quien se encuentra, como decíamos, en Bruselas. Señor vicepresidente Ulloa, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y quisiera comenzar preguntándole por el motivo de su visita y qué metas persigue con esta visita a la sede de la Unión Europea. Bueno, hemos tenido visitas en varios países europeos. Empezamos nuestra gira en Suecia, en una invitación del primer ministro. Luego pasamos a Francia, estuvimos en el Quai d'Orsay, nos reunimos con los miembros del Consejo de Estado y ahora nos tocaba el turno de hablar con don Josep Borrell, con quien mantenemos una relación muy cordial. Ratificamos nuestro deseo como gobierno de seguir manteniendo excelentes relaciones con la Unión Europea. Estuvimos con el Parlamento Europeo, con varios diputados europeos de distintas fracciones en Estrasburgo. Y la idea es justamente dar la narrativa que corresponde a la realidad de El Salvador. Porque todos los hechos que tú planteabas en tu nota de contexto son medias verdades, algunas son leyendas urbanas. Las protestas se originaron contra el Bitcoin, que es una de las, digamos, medidas emblemáticas que me ha tocado explicar acá en Europa por el nivel de aceptación que tiene en este momento el liderazgo de El Salvador al haberse posicionado como el primer país en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Sí, por lo señor tanto, Ulloa, perdón, pero ¿cuáles leyendas urbanas, de cuáles leyendas urbanas estaría hablando usted? Porque casualmente los cuestionamientos, sobre todo a la importancia del Estado de Derecho en El Salvador, que según varias entidades, incluyendo la misma Unión Europea y al mismo señor Borrell, en realidad en estos momentos no están siendo respetadas. El mismo Josep Borrell había dicho en El Salvador se está cuestionando el funcionamiento del Estado de Derecho. Y justamente de eso trató la discusión, quedó satisfecho con las explicaciones que dimos y se cambiaron las narrativas que de manera perniciosa, acerba, han difundido algunos sectores, algunos de la oposición política, otros voceros y medios que están descontentos, sobre todo aquellos que por primera vez van a pagar impuestos en El Salvador y que son los que están orquestando toda esta campaña de desinformación sobre la supuesta deriva autoritaria, cuando hemos planteado, y por eso llamo que son leyendas urbanas, que todas las actuaciones que se han realizado han sido apegadas estrictamente a la ley y que en el caso del Bitcoin, que ha servido como la medida emblema para llamar a la población con un temor infundado a esta nueva criptomoneda, se están desvirtuando. En este momento el Bitcoin es una moneda de curso legal que circula en el país en los supermercados, en las gasolineras, en las farmacias, en la nueva línea aérea que acabamos de inaugurar. Señor vicepresidente, hemos abordado ampliamente el tema del Bitcoin en El Salvador y sabemos que también hay mucha gente que lo respalda. Sin embargo, en realidad las dudas que usted mismo plantea que han sido disipadas o que ustedes cambiaron la narrativa implicarían que la Unión Europea ahora reconoce que en El Salvador no hay ningún problema en el respeto de la institucionalidad democrática. Explíquele tal vez a la audiencia extranjera que nosotros tenemos, que tal vez no comprende muy bien cómo funciona la división de poderes y, por ejemplo, en un día la Asamblea Legislativa destituye a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sencillamente es una cosa que funciona dentro de la institucionalidad de El Salvador, porque la narrativa fue que el presidente Bukele había destituido a jueces. Hemos señalado los argumentos, las disposiciones legales que el presidente de la República en El Salvador no tiene ni la capacidad ni la facultad ni para nombrar jueces ni para destituir. Que cuando la Asamblea Legislativa, que es el órgano que elige a los jueces de la Corte Suprema, decide destituirlos y lo hace después de un razonamiento contenido en 29 páginas, donde se relacionaron todas las violaciones de estos jueces a la Constitución,
todas las violaciones que se habían hecho a la legalidad, la justicia selectiva como lo habían aplicado, y a partir de esos criterios el órgano que elige es el órgano que destituye, se entiende pues un proceso natural en un modelo en el cual se está implementando una visión de la justicia, de la democracia, que difiere del modus operandi con que funcionaba en el pasado. La supuesta separación de poderes en el pasado era un gatopardismo al que nos tenían acostumbrado la corrupción anterior, donde se practicaba la política del maletín negro, o sea, obtener esa gobernabilidad, obtener esa aparente separación de poderes, obedecía a la compra de voluntades políticas que se implementó. Y con el gobierno del presidente Bukele se dijo cero tolerancia a la corrupción, los diputados y los jueces no van a recibir más dinero del Ejecutivo, y empezaron los conflictos y empezaron todas estas visiones distorsionadas y generar esta imagen de una deriva autoritaria que en realidad no existe. Y sin embargo, la percepción de corrupción y los índices también denotan que El Salvador en realidad no ha avanzado en la lucha anticorrupción, por lo menos no todavía. Quisiera finalizar preguntándole por el tema de la libertad de prensa, ya que también se considera que el gobierno es crítico de la labor de los periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa anuncia un aumento de los abusos, hostilidad y amenazas contra la prensa en El Salvador. ¿Qué posición tiene entonces su gobierno en cuanto a la posibilidad de denunciar cuando hay irregularidades en el gobierno? Absoluta libertad, no hay un periodista preso, no hay un medio censurado, no hay ninguna disposición que atente contra la libertad de expresión. Es entendible que la Sociedad Interamericana de Prensa, que es una gremial donde están los propietarios de los grandes medios de comunicación, sobre todo de la prensa escrita, estén molestos porque los dos periódicos más importantes de El Salvador nunca pagaron impuestos y ahora se les ha impuesto la obligación de tributar, y eso ha generado toda esta reacción virulenta. Digo la CIP, tú la mencionaste, que es la Sociedad Interamericana de Prensa. Por eso, pero ¿hay alguna entidad de renombre internacional en periodismo que haya destacado un avance, por ejemplo, en la libertad de prensa en El Salvador? Entonces, porque los organismos que conocemos, en realidad todos hablan en realidad de un deterioro de la labor periodística que se puede hacer en El Salvador. Pues me gustaría que me lo mencionaras. Mencionaste la CIP. Yo no he visto otro organismo. Porque a nivel de El Salvador también. Pero usted me dice que esto no es, que esto es falso. Estamos hablando entonces, de empleados de los funcionarios. Claro, pero entonces, ¿quién dice que sí está bien la libertad de prensa en El Salvador? Toda la ciudadanía, las personas que leen los medios en El Salvador y que han dejado de comprar. Fíjate bien esto, la prensa escrita, la prensa tradicional que estuvo oponiéndose desde que el presidente Bukele era candidato, y luego que fue electo y tiene una campaña sistemática contra el gobierno y todos sus adláteres, los periodistas que son empleados de ellos y muchos de ellos obligados a firmar comunicados contra el gobierno porque nos lo dicen a nosotros, que si no los despiden de sus trabajos. Ese es el pequeño grupo que el presidente ha caracterizado como el 3%, porque la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño te puede demostrar que hay una libertad absoluta de prensa, no hay un medio sancionado, a pesar de que algunos deberían de ser procesados por calumnia, por difamación, porque eso es lo que está sucediendo en muchos casos. Creo que el presidente ha sido tolerante de aceptar los insultos, las mentiras y todo lo que dicen muchos medios y no haber llevado esto a la justicia, porque entonces dirían de que el presidente está usando la institucionalidad para reprimir la prensa. Yo creo que tenemos que tener cuidado y ser más responsables, tener un periodismo mucho más investigativo, más serio, ir a las fuentes. Hemos invitado a muchos de los críticos desde fuera que asistan, que vayan a El Salvador y reporten desde allá y no simplemente repliquen lo que les sale, que son noticias normalmente tergiversadas o sesgadas. Para eso lo tenemos también aquí a usted, para que pueda brindar la perspectiva del gobierno hoy y también en el futuro. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Que en Europa haya esta posibilidad de hablar. Muy bien. Siempre cuando quiera, ya sabe que podemos hablar cuando guste. Muchísimas gracias, señor Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Hasta la próxima. Gracias.